Entonces vamos a empezar. Vamos a integrar ahora funciones que tienen una pinta como, digamos, como esta que está aquí. Tenemos que 3x más 2 sobre x cuadrada más 2. Vamos a integrar esto. Este tipo de funciones se va a descomponer por algo que le llamamos fracciones parciales, que hace que sea más fácil integrar. Realmente son fáciles de integrar estas, pero no, así como están puestas parece difícil. Vamos a ver de dónde provienen este tipo de funciones. Este tipo de funciones vienen normalmente de funciones más sencillas. Por ejemplo, viene como de 2x más 1 sobre x más 1. Si nosotros queremos agrupar en una sola fracción, tenemos que hacer algo muy parecido que con las fracciones numéricas. Por ejemplo, si yo tengo 1/3 más 1/2, para poder sumarlas tienen que tener ambos el mismo denominador. Lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad, ¿sí? Y aquí tenemos 2 por 1, 2 sextos, y aquí 3 por 1 son 3 sextos, y ahora sí, ya que tienen el mismo denominador, los podemos sumar. Esto es igual a 5 sextos. Acá, ¿cómo le hacemos? Lo hacemos también de una manera parecida. Hay que hacer que tengan el mismo denominador. Entonces ponemos más 1 acá arriba, multiplicamos de arriba y abajo por la misma cantidad, y acá ponemos si se fijan, esta cantidad no es otra cosa que un 1. X más 1 entre x1 es 1, y esta fracción no se está alterando, no está alterando su valor. Entonces arriba y abajo multiplicamos por x y x, 1 sobre x más 1, ¿sí? Y esta fracción ¿qué es? No voy a quitar estos que están aquí. Voy a borrar todo esto, no necesitamos. Entonces aquí nos queda 2 por x más 1. Vamos a ponerles ya el mismo denominador. Ya sabemos que van a tener ambos el mismo denominador, porque aquí le multiplicamos por x más 1, que era lo que le faltaba al x, y aquí por x para que multiplique por x más 1. Entonces abajo nos va a quedar x por x más 1, y acá nos va a quedar x. Luego, si agrupamos esto, hacemos las cuentas, multiplicamos 2 por x y 2 por 1, vamos a tener que esto es 2x más 2 más x dividido entre, si aquí hacemos las cuentas también acá abajo, multiplicamos x por x y x por 1. Estamos utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación con la suma. Nos va a quedar 2, aquí agrupamos este término con este término, nos queda 3x más 2 dividido entre x cuadrada más x, ¿sí? Fíjense que nos quedó la expresión que teníamos acá arriba. Obviamente, entonces esta expresión que está acá es lo mismo que lo que está acá abajo, y esta es muchísimo más sencilla de integrar. Esta expresión que tenemos aquí es lo mismo que 2x más 1 sobre x más 1, y estas son muchísimo más sencillas de integrar, ¿sí? De hecho, las integrales de esta se integra por 2 veces 1 entre x de dx, y esto es 2 veces el logaritmo de x, esta que tenemos acá abajo, el valor absoluto de x, y esta que tenemos aquí, esta se hace un cambio de variable, esta se le llama u, y va a quedar algo así como logaritmo de x más 1. Después lo hacemos con más calma estas
pero si se fijan, estas ya son más fáciles de integrar. Esta daba la impresión de que era algo muy complicado, pero al escribirlas como estas dos fracciones parciales ya es mucho más sencillo integrar. Sí, vamos a ver pues otros ejemplos de cómo, aquí lo que hicimos, de cómo podemos llegar de esta expresión a esta. Aquí ya la puse, pero cómo se llega a dicha expresión, pues es lo que tenemos que ver. Tenemos que tener un método para llegar de acá a acá. Ya hicimos el viceversa, ¿no? Viceversa es agrupando los términos, multiplicando y agrupando. Ahora, como lo hacemos de ya agrupado los términos, pasar a las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces vamos aquí a resolver uno de los casos más sencillos. ya veremos pues cómo se hace en otras situaciones. Lo que vamos a tener es que yo sé que si tengo la expresión 3x más 2 sobre x cuadrado más x, esto lo primero que voy a hacer, el denominador lo voy a factorizar. Voy a ver qué factores componen. Ahorita vamos a trabajar con factores no muy complicados. Si se fijan, aquí podemos factorizar x y tener x más 1, ¿sí? Entonces este es lo mismo que 3x más 2 entre x por x más 1. Y esto yo lo sé que lo voy a descomponer en una fracción que tiene algo sobre x y otra fracción que tiene algo sobre x más 1, ¿sí? Más que yo no sé cuántos son estos valores a y b, son incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es que si yo los agrupara, quedaría a sobre x, vamos a ponerlos acá, más b sobre x más 1. Lo que vamos a hacer es que si yo los factorizara, que si yo los agrupara, tendría que multiplicar arriba y abajo por si yo los quisiera agrupar en uno solo, tendría que factorizar, multiplicar a por b, por x más 1, y x por b, ¿sí? Como en el caso anterior, y quedarían con el mismo denominador. Entonces aquí vamos a poner b por x. Después de hacer esta multiplicación, vamos a hacer las cuentas. A por x más a más b por x. Aquí ya tenemos aquí ya estamos expandiendo esto. Vamos a agrupar los términos que llevan x con los que llevan x, y los que no llevan x los dejamos separado. Entonces vamos a tener que esto es lo mismo. De hecho, vamos a enfocarnos ya en esta parte de arriba. Vamos a enfocarnos en esa parte que está acá arriba. Esto es lo mismo que a más b por x. Aquí estoy factorizando el x de estos términos, de este término que lleva x y de este término que lleva x. Si se fijan, aquí aparece factor común, ¿sí? Son lo que estoy poniendo acá. Y el a aparece solo, nos lleva x, ¿sí? Sabemos que la parte que está acá arriba, esta parte que está acá arriba debe ser igual a esta parte que está acá arriba, puesto que son la misma expresión. Esta expresión que está aquí debe ser igual a esta expresión, y que si hacemos las cuentas, pues debe ser esta cantidad de ser igual a esta. Entonces de ahí vamos a comparar. Yo sé que esta parte en azul debe ser igual a 3x más 2, ¿sí? Entonces vamos a fíjense. Entonces la parte que tiene x es esta, a más b, de un lado, y del otro lado es este 3. Y la parte que no tiene x es a, y de este lado es 2. Si estas cosas son iguales, este a debe ser igual al 2 y este 3 debe ser igual al a más b.
Entonces tengo que a más b debe ser igual a 3 y a debe ser igual a 2, lo que nos lleva a que b es igual a 1, ¿sí? Entonces ya tenemos las dos expresiones, ya tenemos la solución. A era la cantidad que poníamos aquí en a sobre x más b sobre x, y a quedó, resultó ser 2, aquí resultó ser 2 y acá sí resultó ser 1. Entonces tenemos que la expresión 3x más 2 entre x cuadrada más x es lo mismo que 2 sobre x más 1 sobre x más 1, ¿sí? Y entonces esta ya es fácil de integrar. Entonces si yo tengo la integral de esta cantidad, va a ser igual a la integral de esta cantidad. Aplicando la regla de la suma de las integrales, sé que tengo que calcular estas dos integrales. Esta sí es muy fácil, esta factorizo el 2 y me queda aquí, esta con las fórmulas ya sé que es logaritmo del valor absoluto de x, y esta ¿quién es? Aquí lo que tenemos que llamar es, vamos a cambiar esto por u, se parece de hecho mucho. Entonces tenemos la integral de 1 sobre u, y u es x más 1. ¿Quién es d de u? Pues es la derivada de esto, que es 1 por d de x, entonces es igual a d de x, y lo cambiamos acá, d de u, y nos queda el logaritmo de u. Pero el logaritmo de u es logaritmo de x más 1. Entonces estas dos integrales nos quedan 2 logaritmo de x más logaritmo de x más 1. ¿Sí? Entonces esta es la integración de fracciones parciales. ¿Quieren que haga un ejercicio más? Hay unos casos que por alguna razón tenemos, por ejemplo, x más 1 al cuadrado es igual a, no sé, 2x más 1. En estos casos la regla dice que se va a descomponer, bueno, no es una regla, por ahí debe ser un teorema, que se puede descomponer entre x más 1 más b por x más 1 al cuadrado. Fíjense que aquí hay una diferencia de que aparece dos veces este mismo factor. Realmente este es x más 1 por x más 1. Cuando tengamos este caso se debe descomponer en dos factores, uno que aparece a la primera potencia y el otro que aparece a la segunda potencia. Entonces eso es si en el caso de que tengan elevado al cuadrado o que tengan dos veces el mismo factor aquí. Sí, si tuvieran tres veces el mismo factor, si tuvieran algo así como 1 sobre x más 1 al cubo, tendrían que ponerlo en 3, x más 1 más b por x más 1 al cuadrado, bueno, aquí pues digamos 2x más 3, ¿sí? Más c por x más 1 al cubo, ¿sí? Entonces así se tendría que descomponer. Aquí en este caso nada más tenemos al cuadrado, entonces no hay que hacer tanto, hay que descomponerlo en 2 solamente. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces yo sé que para sumar estos dos tendría que haber puesto, si se fijan, a este le falta, para que tenga el mismo denominador, le falta multiplicar por x más 1. Entonces lo ponemos así, en x más 1. Y este no hay que multiplicarlo por nada, porque este ya tiene al cuadrado. Hay que multiplicarlo por 1 nomás. Si se fijan, para que el denominador sea x más 1 al cuadrado, a este ya no hace falta multiplicarlo por nada. Para hacerlo más claro es, por ejemplo, si yo tengo
Si yo tengo digamos un tercio, si yo tengo un tercio y un noveno, puedo multiplicar aquí por 3 y este ya no, para que tenga el denominador como un 9, y este no necesito multiplicarlo por nada, sería 3 novenos más un noveno, sería 4 novenos. ¿Sí? Entonces aquí es un caso muy parecido, este no tengo que multiplicarlo por nada. Entonces vamos a fijarnos solamente en el término de acá arriba. Entonces tengo que a por x más 1 más b debe ser igual, y debe ser igual a lo que había puesto acá arriba, 2x más 1, porque deben ser la misma cosa. Entonces aquí debe ser 2x más 1. Vamos aquí a agrupar los términos que tienen x, y los que no tienen x los vamos a poner ahí. Entonces vamos a ver, fíjense, el término que tiene x es este, y el término que tiene x acá es este. Entonces llegamos a la conclusión, bueno, ahorita vamos. Los términos que no tienen x es este, y acá los términos que no tienen x son estos. Entonces, fíjense aquí comparando, a debe ser igual a 2, este término debe ser igual a este término, y a más b debe ser igual a 1. Entonces si a es 2, 2 más, sustituyo este término en este lado, y tenemos que debe ser igual a 1, por lo que b es igual a 1 menos 2, que es menos 1. ¿Sí? Entonces la fracción finalmente se debe escribir como 2 sobre x más 1 menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se integran estas? Vamos a integrarlas, pues. Si yo tengo 2x más 1 entre x más 1 al cuadrado y quiero integrar, quedamos que esto era 2 sobre x más 1 de dx más la integral de menos 1 entre x más 1 al cuadrado de dx. Entonces vamos a llamarle en este caso, bueno, vamos a hacerlas por separado. Vamos a llamarle a esta cantidad, le vamos a llamar u. U es x más 1. d de u, ¿cuánto vale? Vale d de x, es 1 por d de x. Entonces este 2 vamos a sacarlo de aquí, multiplicando la integral, nos queda 1 sobre u, d de u, y esta sabemos que es el logaritmo de u, pero u es x más 1. ¿Sí? La otra integral vamos a hacerla menos 1 entre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí en este caso le vamos a llamar u, va a ser x más 1, d de u va a ser también d de x, y en este caso vamos a sacar el menos 1 como un menos entre u al cuadrado de u. ¿Sí? Y esta se integra, es lo mismo que la integral de u a la menos 2 de u, y utilizando las reglas de integración nos queda menos vamos a dividir entre menos 1 por u a la menos 2 más 1. Bueno, aquí le podremos poner menos 2 más 1, y esto debe ser igual a menos u a la menos 1 dividido entre menos 1, y esto es u a la menos 1, este menos con este menos nos da 1, menos 1 entre menos 1, y esto nos queda u, cambiamos lo que vale x, que es x más 1. Esta va a ser la integral, la otra, y entonces pues ya acabamos. La integral de
2x más 1 entre x más 1 al cuadrado va a ser 2 logaritmo de x más 1 más 1 sobre x más 1. ¿Sí? Entonces esta resulta ser la integral. Si derivamos, de hecho aquí nos queda 2 sobre x más 1, aquí nos queda menos x más 1 al cuadrado. Entonces efectivamente es primitiva esta de esta. Entonces yo creo que eso es suficiente para con fracciones parciales. Lo más seguro es que sus problemas les queden de este tipo, como el que ya mencionamos, que los dividendos eran diferentes o que fueran iguales. Entonces ya saben cómo hacer su tarea.